Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos consulten. Tenemos varias dudas y cosas que queremos aclarar. Sorprendentemente, creo que el cáncer de tiroides ha sido muy bien recibido y ha provocado muchas dudas. Afortunadamente, dentro de todos los tipos de cáncer, el cáncer de tiroides es el mejor portado. Es más, se le considera como un carcinoma bien diferenciado. ¿Qué es esto? Que se parece mucho a las células que le da origen, que se parece mucho tanto en forma como en función. Esto es, siendo de tiroides, produce hormonas tiroideas. También tenemos la subdivisión de algunos otros tumores raros en tiroides que son de las mismas tiroides, pero de diferentes células o de diferente extirpe histológica de lo que hablábamos de las tres capas, ectodermo, mesodermo, endodermo. Una parte de esto viene del ectodermo, que es lo neuroendocrino, que en este caso son las células C que producen carcinomas medulares de tiroides y por tanto producen calcitonina, y esta hormona nos puede ayudar a detectar ese tipo de cáncer. Pero bueno, redondeemos un poquito. Afortunadamente los tratamientos para el cáncer de tiroides se basan todavía principalmente en la cirugía. ¿Por qué? Porque como es un tumor que tiene una evolución muy conocida, sabemos perfectamente que los carcinomas papilares, su diseminación principalmente va a ser a través de la vía linfática, a través de los ganglios. Entonces ya tenemos muy bien establecidos que todos los tumores que sean mayores de 1 a 2 centímetros hay que hacer una disección ganglionar, de preferencia en los niveles centrales, que son los que van hacia el mediastino, o del lado afectado, los ganglios que por ultrasonido se hayan detectado sospechosos, con algunas características especiales como pérdida de su hilio, vascularidad, en fin, cosas que ya el radiólogo nos va a ayudar a entender mejor. Se hace la disección también profiláctica. Profiláctico es previniendo. Entonces, en este caso, llegamos a tener pacientes que tienen ganglios positivos y esto nos ayuda a determinar la cantidad de dosis que les vamos a dar de yodo radioactivo, que es el otro tratamiento que en conjunto con la hormona tiroidea son los tratamientos básicos para el cáncer de tiroides, y les explico. Vamos a quitar la glándula tiroides la mayor parte de las ocasiones, aunque consideramos también tumores, sobre todo los menores de 1 centímetro, de medio centímetro más específicamente, pueden quedarse con cirugía conservadora, esto es, solamente con la pura hemitiroidectomía, quitar un solo lado de la tiroides. Son casos especiales, son casos que van a tener vigilancia y son casos que van a tener un buen seguimiento para poder continuar con buena supervivencia. Siempre y cuando que al momento de la cirugía, o bueno, previo también con la valoración del ultrasonido, no tengamos ningún dato o ningún nódulo o nada sospechoso en el lóbulo contralateral que nos obligue a quitarlo en un momento dado de entrada. Así las cosas, entonces, pues tenemos la característica tanto de hemitiroidectomía para tumores pequeños, tiroidectomía total para tumores más grandes, tiroidectomía total con disección ganglionar, ya sea de los compartimientos centrales, que son los mediastinales, o los del cuello del lado afectado, que ya sería lo más radical en tumores más grandes, principalmente de carácter papilar. Tenemos también los foliculares, eso su tendencia a diseminación es más bien a través de los vasos sanguíneos, pero igual tenemos que manejar lo linfático dentro de este mismo paquete. En este caso es mucho más frecuente que el tumor folicular de metástasis a nivel hemático, esto es hígado, pulmón y hueso. Entonces, pero es raro que se comporte de esa manera. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta. Cada paciente que tengamos con un tumor folicular, hay que evaluarlo tanto del hígado, pulmón, sus huesos, que todo esté bien para pensar en qué se les va a dar. Ver también si esas células foliculares, que son las que almacenan, forman folículos, en ocasiones no captan tanto yodo, pero sigue siendo el muestreo de yodo muy importante. Pasamos de la cirugía al yodo. El yodo radioactivo finalmente es de los mejores tratamientos que tenemos en oncología porque es un tratamiento dirigido. Gran parte de los tratamientos nuevos son terapias dirigidas. La misma inmunoterapia es terapia dirigida. En este caso, el yodo se dirige precisamente a las únicas células del cuerpo que captan yodo, y son las células de la tiroides, las que producen hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen yodo en su composición, son triyodotironina o tetrayodotironina, o sea, tienen 3 o 4 moléculas de yodo integradas en la hormona para poder funcionar. Entonces, las células de la glándula tiroides, las células tiroideas, van a estar acostumbradas a captar ese yodo. De hecho, las únicas en el cuerpo
que lo fagocitan, que se lo comen para poder hacer las hormonas tiroideas. En parte esto está dado por la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH por sus siglas en inglés, que esa la produce el cerebro. El cerebro produce a nivel central esa hormona y es un mecanismo de retroalimentación negativo. ¿Qué es esto? Baja la hormona tiroidea, sube la hormona TSH que produce el cerebro porque detecta niveles bajos de hormona tiroidea. Sube la hormona tiroidea y la TSH se inhibe. De esta manera ya no estimula. Entonces nosotros vamos a aprovechar esa parte de subir y bajar con la TSH porque la TSH lo que va a hacer es estimular a las células de tiroides a producir hormona tiroidea. Al estimularlas para producir hormona tiroidea, ¿qué necesita? Yodo. Entonces, entre más nivel de TSH tengamos, más captación vamos a tener de yodo, más células vamos a lograr matar cuando pongamos el yodo radioactivo, que el yodo radioactivo tiene esa particularidad que está cargado con 100, en este caso es el yodo 131, cargado con radioactividad. Cuando lo fagocitan las células, se mueren. Es un caballo de Troya. Entonces, en ese punto, nosotros anteriormente, años 15, 20 años atrás, dejábamos al paciente sin hormonas tiroideas después de que lo operábamos para que por sí sola la naturaleza elevara la TSH. Al no haber hormonas tiroideas, se eleva la TSH. Pero les provocábamos un hipotiroidismo totalmente clínico que le condicionaba cansancio, sueño, resequedad, caída de cabello, intolerancia al frío y al calor. O sea, entraba en un hipotiroidismo severo y andaban, por decir literalmente, arrastrando la cobija. Entonces, tenían gastritis, no comían bien, estreñimiento, en fin. Pero después de esos, generalmente les dábamos 3 semanas de suspensión para que se elevara la TSH, se ponía el yodo y después se reiniciaba la hormona tiroidea y en lo que volvía a subir tardaba cuando menos 3 semanas mínimo porque la vida media de la hormona tiroidea es de más de 7 días. Entonces tenía sus características. En ese orden, pues nos bajábamos y lo subíamos para dar el yodo. Después llegó la TSH recombinante, que en este caso es de fabricación totalmente artificial y se puede dar humanizada para poder que tenga ese efecto sobre las células. Y cuando les quitábamos la hormona tiroidea, quitábamos la pastillita, llegábamos a 40, 60 de TSH y con eso empezábamos, o era indicativo para dar el yodo. Al inyectar la TSH, que se inyecta 48 y 24 horas antes de dar el yodo, sin suspender la hormona tiroidea, sin bajar el nivel ahora sí que de eficiencia de la hormona en el cuerpo, sin darles esa caída en las funciones al cuerpo, se pone en la TSH y llegamos a 100, 120. Entonces es mucho más eficiente en este caso aplicarla de vía externa a esperar a que suba por sí sola o naturalmente. Entonces ha cambiado obviamente el tratamiento, sobre todo en los niños que era muy sensible el quitarle las hormonas, ya no es necesario. Con la TSH se puede evitar. Ahora sí, tiene costo. El costo de la TSH es prácticamente el mismo de la dosis de yodo radioactivo, entonces es un tratamiento al doble, pero creo que es de los que más vale la pena gastar en eso. Juntamos entonces ya lo que es radioterapia, en este caso, que es el yodo radioactivo, y la cirugía. Hay ocasiones en que los tumores son muy agresivos o no son tan bien diferenciados. Tenemos inclusive una extirpe dentro del cáncer de tiroides, que es el carcinoma anaplásico de tiroides. Y cosa curiosa, de ser de los tumores más benignos en el cuerpo, ese es el peor de todos. Peor inclusive que el melanoma. Peor que, bueno, parecido a los del sistema nervioso central, que en un momento dado también en 6 meses pueden terminar con el paciente, los gliomas multiformes, glioblastomas multiformes. Entonces, en este caso, el anaplásico de tiroides también tiene esa particularidad que una vez que se presenta, desafortunadamente el paciente va a fallecer en los siguientes 6 meses a año y medio. Hágase lo que se haga. Y sí es curioso cómo se deriva este tumor tan agresivo también. Es generalmente en pacientes mayores de 55 a 60 años, con el antecedente de haber recibido radiaciones o con el antecedente de haber tenido un cáncer papilar o folicular antes. Son casos especiales. En este sentido, pues los tratamientos van cambiando y son mucho más agresivos, tanto de radioterapia como de quimioterapia, pero eso lo tenemos que manejar en un capítulo aparte. Sigamos con los bien diferenciados. Hay ocasiones que, aunque sean bien diferenciados, son grandes, llegan a invadir pedazos de la tráquea o pedazos del esófago. Anteriormente hacíamos unas cirugías multitudinarias que quitábamos tráquea, quitábamos esófago, subíamos esófago. Una verdadera salvajada. Ya no somos tan agresivos. Preferimos hacer lo que le llamamos una reducción, que es esto, un quitar el tumor, la mayor parte de él. Y lo que queda, lo que resta, se le da radioterapia externa. No con yodo, porque es demasiado para darle yodo, sino con radioterapia externa, de la que ustedes conocen, la convencional, la que pasan ustedes a un aparato y ese aparato le va a emitir
esos rayos de electrones acelerados para combatir en esa parte. Afortunadamente también ya tenemos mucha evolución en los sistemas de radiación. Ya las radiaciones son moduladas, son mucho mejores, la intensidad se puede tener mucho más directa, se hace planeación a través de la computadora, a través de las imágenes de una tomografía. Es mucho más noble el tratamiento actual que hace 20 años, que era con cobalto 60 y era una verdadera salvajada. Entonces, de acuerdo al tipo de tumor, de acuerdo a la agresividad, inclusive es de las pocas clasificaciones que hablamos, el TNM, que es tumor, nódulos y metástasis, es una clasificación internacional que usamos en la que medimos el tamaño del tumor, la presencia de ganglios con los nódulos y la presencia de metástasis con la M. Y hablamos de etapas 1, 2, 3 y 4, en la cual 1 y 2 son localmente, regionalmente avanzados tal vez, y 3 y 4 que ya fueron mucho más allá. En este caso, en etapas clínicas en tiroides solo tenemos 1 y 2, en la cual 1 es local y 2 es avanzado. Y el 2, para que llegues a 2, necesitas ser un tumor que ya haya dado metástasis y que seas mayor de 55 años. Fuera de esto, casi todos, aún teniendo ganglios positivos, se consideran etapa 1, mientras no tengan metástasis. Teniendo metástasis ya van a etapa 2. Bueno, siguiendo con lo bien diferenciado, tenemos entonces, ya hablamos de cirugía, hablamos de radiación, tanto de yodo como de radioterapia externa. Tenemos todavía otra opción, que es lo más reciente, que es lo más avanzado, que ya sería la quimioterapia. En este caso, el tipo de quimioterapia que se utiliza es muy diferente al tipo de quimioterapia que utilizamos en cáncer de mama, en cáncer de colon, en cáncer de pulmón. Aquí generalmente lo más frecuente es utilizar inhibidores de tirosinquinasa, así se conoce un grupo de tratamiento oncológico dirigidos específicamente a la tirosinquinasa, que es una enzima que ayuda a crecer al tumor. Estos inhibidores evitan que esta enzima funcione y de esa manera se le combate. Y también tenemos a inmunoterapia, en este caso, que pueden ser pembrolizumab, por ejemplo, algunos medicamentos que actúan directamente fortaleciendo otra vez al cuerpo para que vuelva a luchar contra el tumor. Sin embargo, como vemos, el cáncer de tiroides es muy especial. Lo más reciente, lo más novedoso que tenemos es que ahora se estudia el tumor, específicamente al tumor. El tumor va a ser desmembrado, desmenuzado en ver qué códigos genéticos tiene, KRAS, NRAS, RET, oncogenes que nos van a decir cómo se va a comportar ese tumor y qué capacidad tenemos, sobre todo con la presencia de NTK, con presencia de oncogene RET, para poder dar estos inhibidores de tirosinquinasa. Obviamente ese estudio citogenético pues tiene un costo que todavía a esta fecha es elevado, hablamos de 60 a 100 mil pesos, pero que nos va a decidir cómo vamos a atender a ese tumor. Casos que estén avanzados, casos que requieran algún tratamiento sistémico, que es pues con tratamiento que entre a todos los niveles del cuerpo. Entonces, por lo regular, el 95% de los tumores de tiroides no requieren más que cirugía y yodo. De ese 5%, algunos otros más, algún tratamiento más específico como radioterapia de alguna manera más fuerte. Y los otros que hagamos este estudio genético, que tengan avance, que no se controlen con lo básico, entonces sí podemos pensar en dar algo de inhibidores de tirosinquinasa para controlarlos. Sorafenib, Bozatinib son los más frecuentes. Parece trabalenguas, sí, parece trabalenguas, pero si se fijan todos terminan en IP y el otro es el pembrolizumab, que terminan en AP, que son en este caso los anticuerpos monoclonales. Así las cosas, generalmente un paciente con cáncer de tiroides convencional, papilar, no locorregionalmente avanzado, va a requerir un tratamiento quirúrgico que debe andar a nivel privado entre 150 a 200 mil pesos completo, y yodo radioactivo, que también debe de estar ya considerando el Tyrogen que se va a requerir aproximadamente en unos 60 mil pesos. Considerando los costos actuales, no es tan caro. Como siempre, un placer que compartan el tiempo conmigo, con el grupo. Aquí los esperamos y píquenle a la campanita.